Muy buenos días, jóvenes, ¿cómo les van? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Muy buenos días. Hoy, 17 de junio del 2022, empezamos nuestra sesión de clase a las 8 de la mañana, 8:01 para ser exacto. ¿Cómo les van? Bienvenido, José Eduardo. Bienvenido a todos los que se van sumando. Bienvenido, Sebastián, Nicole, John, Suemi. ¿Cómo les va? Bienvenido, Jennifer, Angie. Ahí están ingresando, se están uniendo. Muy bien, bienvenidos. Aisha, bienvenido. ¿Cómo estás, Aisha? Bienvenida. Fiorella, ¿cómo estás? Ahí estamos. Muy bien. Siguen ingresando. Vamos a esperar unos minutos, por favor, para empezar nuestra sesión del día de hoy. Estamos ubicándonos, poniendo todo a punto para empezar la sesión. Voy a aprovechar y comenzar a compartir pantalla. Bueno, vamos a ir cortando la música. Ahí está, cortamos la música. Y vamos a aprovechar en ver un video. ¿Me confirman, por favor, si se ve el video? Sí, profesor, sí se ve todo bien. Se ve todo bien, excelente. Es un video interesante, corto. Vamos a verlo, por favor. Presten atención, jóvenes. Hoy te explicaré qué es el clima, sus elementos, factores y los tipos que hay. La palabra clima se utiliza para hacer referencia al conjunto de condiciones ambientales que ocurren en un determinado lugar de nuestro planeta durante un periodo de tiempo particular. Estas condiciones generalmente prevalecen en el tiempo y definen muchos de los aspectos bióticos del ecosistema. Es decir, el tipo de vegetación y el tipo de fauna que podemos encontrar en las diferentes localidades. El tiempo atmosférico o simplemente tiempo, en cambio, corresponde a las condiciones ambientales que experimentamos cada día. El frío en la madrugada, el calor al mediodía y la lluvia por la tarde. Por ejemplo, son todas variaciones diarias del tiempo. El clima de un lugar determinado depende de diversos factores, principalmente de su elevación con respecto al mar, de su latitud, entre otros. Esto significa que podemos definir distintos tipos de climas en el mundo. Por ejemplo, sabemos que en la cima de montañas muy altas suele ser más frío que a la orilla del mar, pero que el sol puede quemarnos más, aunque no nos demos cuenta, en la cima de una montaña que en la playa. Elementos del clima. Los elementos del clima son aquellos que determinan el clima y el tiempo atmosférico en una región o sitio específico del planeta. Es decir, aquellos que controlan que haga calor o frío, que llueva o haga mucho viento, entre otros. Los principales elementos son 7: temperatura, radiación solar, presión atmosférica, velocidad y dirección del viento, humedad, nubosidad y precipitación. Existe otro elemento, la visibilidad, pero este no se considera tan importante como los demás. Los 7 elementos climáticos pueden variar considerablemente de un lugar a otro, dependiendo de los factores climáticos, de los cuales hablaremos más adelante. Por el momento, veamos un poco más acerca de dichos elementos. Temperatura. Es la cantidad de energía en forma de calor que tiene el aire que nos rodea en un periodo de tiempo. Generalmente la podemos medir con un termómetro y es lo que suele determinar que tengamos frío o calor. Hay 2 formas de expresar la temperatura.
los grados Celsius y los grados Fahrenheit. 1 grado Celsius equivale a 33.8 Fahrenheit. De modo que si el pronóstico del tiempo dice que hacen 25 Celsius, es lo mismo que 77 Fahrenheit. Durante el verano decimos que hay temperaturas altas, ya que pueden superar los 37 Celsius. Mientras que en invierno decimos que hay temperaturas bajas, ya que podemos encontrar temperaturas bajo los 0 Celsius. Radiación solar. La temperatura que tiene el aire que nos rodea, la que mencionamos hace un instante, depende en gran medida de la cantidad de energía radiante que puede absorber de los rayos del Sol. El Sol emite grandes cantidades de energía sobre nuestro planeta y la distancia que nos separa de este hace que esa energía sea exactamente la adecuada para que no nos congelemos de frío o nos derritamos de calor. La cantidad de energía que un lugar de la Tierra recibe del Sol depende de su ubicación geográfica, pues hay sitios que reciben más que otros. El Sol no solo influye en la temperatura a lo largo del día, sino que también es el elemento que marca el comienzo del día y de la noche, lo que lo hace importante para el clima y para nuestro ciclo circadiano, es decir, cuando nos levantamos y cuando nos vamos a la cama. Las estaciones también dependen de nuestra posición respecto al Sol, pues la Tierra va orbitando alrededor de este astro con un ángulo tal que en una época del año recibimos más Sol que en otra, estableciendo así el verano, el invierno y las estaciones intermedias de la primavera y el otoño. Hay regiones del planeta que reciben muy poca radiación solar al año. Esos son los casquetes polares. Como consecuencia, en estos lugares hace frío prácticamente todo el año, y eso permite que haya grandes bloques de hielo permanentemente. Presión atmosférica. Este elemento del clima se refiere al peso que tiene la columna de aire que se separa la superficie de la Tierra en donde estamos parados y la atmósfera. El valor de la presión es menor cuando estamos a nivel del mar y mayor cuando estamos en la cima de una montaña. Además, a una mayor presión hay menor cantidad de oxígeno y es por ello que cuando estamos subiendo una montaña podemos experimentar mareos o malestares. Velocidad y dirección del viento. El viento también es un elemento muy importante que define el clima de una región. Tiene que ver con el movimiento del aire que nos rodea y generalmente decimos que se mueve desde zonas de altas presiones hacia zonas de bajas presiones atmosféricas. Hablamos de velocidad del viento como la cantidad de metros o kilómetros que una masa de aire puede recorrer por segundo o por hora. Mientras que la dirección nos dice desde dónde viene en relación con el punto cardinal del norte. La velocidad del viento puede ser muy importante para nuestra sensación térmica, pues a mayor velocidad generalmente sentimos una temperatura más baja que la que nuestro termómetro registra. Humedad. Se refiere a la cantidad de moléculas de vapor de agua que tiene el aire que respiramos. Podemos medirla en términos absolutos o en términos relativos. Decimos que la humedad absoluta es la cantidad total de vapor de agua que hay en el aire y que la humedad relativa es la relación entre la cantidad de vapor de agua en el aire y la máxima cantidad de vapor de agua que puede tener el aire a una temperatura determinada. Cuando el aire, las nubes, no pueden retener más moléculas de agua, se producen las precipitaciones, lluvia, el rocío, la niebla, el granizo, la nieve, entre otros. Nubosidad. Se describe como la parte del cielo que está cubierta por nubes en un lugar del planeta. Generalmente una mayor nubosidad implica una temperatura menor, pues las nubes bloquean el paso de los rayos solares hacia la superficie terrestre. Precipitación. Las precipitaciones corresponden a la caída de agua desde la atmósfera hacia la superficie terrestre. Ocurren como agua líquida, lluvia, como nieve, neblina o granizo. Generalmente se producen por la condensación de las moléculas de agua contenidas en las nubes, que ya no son capaces de retenerlas como vapor. Factores del clima.
Los factores del clima son los que determinan el tipo de clima que caracteriza a una región o localidad de nuestro planeta a lo largo del año, y no necesariamente a las condiciones diarias. Estos factores controlan y modifican a los elementos climáticos de los que hemos hecho mención hace un momento. Los principales factores climáticos son la latitud, la altitud, el relieve, las corrientes marinas y la circulación atmosférica. Latitud es un factor definido como la distancia angular desde cualquier punto de la Tierra hasta la línea ecuatorial, que es una franja imaginaria que divide nuestro planeta en dos, como un cinturón. Este factor, que suele medirse en grados, minutos y segundos, determina la cantidad de radiación solar que recibe cada lugar del planeta, por lo que establece la duración del día y de la noche. Más cerca del ecuador, las temperaturas son más elevadas y la duración del día y de la noche es más o menos la misma, pues los rayos del sol inciden casi verticalmente sobre esta región. A medida que nos alejamos del ecuador, conseguimos más variación, tanto en la temperatura como en la duración del día y de la noche, ya que el ángulo con el que inciden los rayos del sol es menor. Altitud se refiere a la distancia de cualquier punto de la superficie de la Tierra en relación al nivel del mar, que equivale al punto cero. Es un factor importante para la determinación de la temperatura, pues a medida que nos encontramos en sitios de mayor altitud, nos enfrentamos a temperaturas más bajas, es decir, hace más frío. Relieve. El relieve tiene que ver con aquellas características de una región que interfieren con el movimiento del aire. Influyen sobre la temperatura, por ejemplo, las montañas u otras formaciones naturales que impiden el paso libre del aire, provocando su enfriamiento, lo que provoca precipitaciones. Corrientes marinas. Nos referimos a las corrientes marinas como a masas de agua salada que se desplazan a lo largo de los mares y océanos, recorriendo distancias muy grandes. Influyen directamente sobre el clima, especialmente en lo que respecta a la presión atmosférica y la humedad. Parte de sus efectos tienen que ver con que ayudan a distribuir el calor de las aguas desde el trópico hacia el resto de los océanos, enfriando o calentando las distintas regiones y provocando cambios en la humedad del aire y las precipitaciones. Circulación atmosférica. Este factor se refiere al movimiento de los vientos planetarios que recorren toda la Tierra, cada uno en una dirección constante. Su movimiento depende de las estaciones y ocurre entre una serie de cinturones o zonas de presiones atmosféricas diferentes que hay en el planeta. Se conocen los vientos polares, los vientos alisios y los vientos del oeste. Estos vientos son importantes para el movimiento de huracanes y para determinar las precipitaciones en algunos lugares del planeta. Tipos de clima. Los expertos han definido distintos tipos de clima, los cuales son determinados por los factores que ya discutimos. Recordemos que el clima es el promedio de los elementos climáticos que se dan en un lugar determinado durante cierto periodo de tiempo. El clima, como ya lo vimos, depende considerablemente de la latitud, por lo que generalmente se clasifica de acuerdo con este factor. Así, decimos que existen hielos perpetuos, tundra, marítimo de costa occidental, estepario, continental, mediterráneo, subtropical, desértico, ecuatorial, monzónico, sabana. Cada uno de estos climas está definido por un rango de temperaturas medias anuales, por un rango de precipitaciones, entre otros. Ya hemos terminado. Como ejercicio, te propongo que dejes en los comentarios el tipo de clima que hay en tu ciudad. Te deseo un feliz día. Hasta pronto. Muy bien. Bueno,
Vamos a presentar nuestra diapositiva, jóvenes. A ver. Bueno, vamos a hablar hoy día sobre el clima de nuestro país, cuáles van a ser las nociones básicas sobre ello, qué importancia tienen, ¿no? Y cómo afectan a distintas partes de nuestra región, ¿no? Siendo que tenemos una geografía bien accidentada, ¿no? A ver, perdón, ¿qué pasó? Ya. Bueno, hace un momento escuchamos en el video y hablar sobre el tiempo atmosférico. Nosotros tenemos un país donde en la capital, por lo menos, tiene un promedio que va desde el rango de los 13, 14 grados hasta los 27, 28 grados. Eh, por lo tanto, no tenemos unas grandes precipitaciones, ni grandes fríos, ni tampoco se congela, ni hay ningún tipo de exageración por parte del clima. Y esto lo hace interesante porque de alguna forma nos permite tener una variabilidad aceptable y por muchos casos hasta envidiable, podríamos decirlo, ¿no? ¿Qué viene a ser el clima en nuestro país? ¿Qué viene a suceder? Como recién ustedes lo han escuchado, eh, el clima de alguna forma aporta dos temas muy importantes que son eh, los elementos, que ustedes ya escucharon cuáles son los elementos, y los factores, ¿no? Eh, pero nosotros tenemos que decir que el clima es el promedio del estado del tiempo, y tenemos una baja atmósfera, por lo tanto, eh, se hace bastante duradera eh, y es medido en buenos términos, ¿no? Antes de pasar a esta parte de los elementos, tenemos que decir también del clima que el tiempo atmosférico es aquello que te permite un estado variable. Puede haber una atmósfera baja y de corta duración. Y todo esto se relaciona con el clima nuestro. ¿Qué tipos de elementos tiene el clima? Recién lo decíamos, ¿no? Eh, pues los elementos importantes que tienen son la insolación, como ustedes lo están viendo, que viene a ser el paso de la energía solar y forma una energía tan fuerte que va a permitir una radiación, ¿cómo se llama?, con mayor precipitación, por decirlo así de alguna forma, ¿no? Luego tenemos la temperatura. La temperatura mide el grado de calor que hay en la atmósfera. Esta temperatura se permite visibilizar gracias a cuando el cielo está limpio, no hay nubes, pero cuando hay nubes, pues definitivamente la temperatura va a bajar y eso hace de que el grado varíe. Para quienes han subido una vez a un avión, se van a dar cuenta que las nubes siempre están o más arriba o más abajo, siempre hay nubes de una forma, ¿no? ¿Por qué? Porque estas nubes vienen a ser la condensación que hay entre la insolación y rebota en el suelo, rebota en el agua y esta se evapora y vuelve justamente a formarse nubes que son las que ocasionan las precipitaciones, ¿no? La humedad viene a ser la cantidad de vapor que hay en el agua. Eh, Vientos alisios, que esto hacen que justamente las nubes por momentos se condensen. En ciertos meses del año existen bastante neblina. Esta neblina hace que se transporte la humedad y nosotros podamos respirar esta humedad. Por eso que en Lima hay mucha gente que padece de los pulmones porque respira agua, propiamente dicho, ¿no? Entonces, para el tema de COVID, para nosotros era un poco no muy favorable realmente, ¿no?
Las precipitaciones son todo lo que las nubes nos devuelven, como el agua, el granizo, la nieve, ¿no? El rocío, las lluvias que no son tan fuertes. Lima tiene una variedad muy sencilla que hace que simplemente llueva mucho, pero no por cantidad, sino por rocío, a diferencia de la sierra, ¿no? La sierra es distinto porque tiene un clima que, que se corta por algunos factores que ya lo vamos a ver, ¿no? La presión atmosférica es aquella que ejerce una columna de aire, va a decir, hay una presión de aire sobre la superficie, y esto se da cuando nosotros subimos, ¿no? Cuando subimos y trepamos a altura, la presión atmosférica comienza a descender y esto nos dificulta el respirar, dificulta el no tener, ¿cómo se llama?, suficiente atmósfera, porque nuestro pulmón comienza a hacer esfuerzo para inspirar, ¿no? Y al final los vientos son masas de aire que siempre están en movimiento. Y acá eh, los vientos son lo que desplazan las masas, ¿no? Y esto hace de que haya presión en las zonas bajas, por ejemplo, ¿no? Entonces, los vientos siempre, para todo cambio, está presente, ya sea para movilizar la arena, ya sea para originar, ¿cómo se llama?, las nubes, ya sea para eh, mover parte de la humedad que tienen las nubes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el viento es muy, muy presente en todos los cambios climáticos, ¿no? Y los factores, como recién yo les decía, son estos agentes que van a modificar o limitar los elementos del clima. De entre ellos podríamos hablar sobre un factor, si hablamos en la parte geográfica, tendríamos que hablar sobre la altitud, tendríamos que hablar sobre la latitud, tendríamos que hablar eh, sobre el continente y sobre los océanos, ¿no? Y en la parte cósmica tendríamos que hablar sobre la rotación de la Tierra, ¿sí?, el movimiento de traslación, ¿no?, y cómo la Tierra está formada, como recién decíamos, lo veía en el video hace un momento, ¿no? Para nuestro país, ¿cuáles son los factores de clima más resaltantes? Pues estos factores van a hacer que limiten un poco el clima dependiendo de la región. Por ejemplo, para la costa, quien limita o quien hace que se corte parte de algunos factores es la cordillera de los Andes, ¿no? Esta cordillera que no permite que pase ciertos vientos, ciertos aires, y que sí en la sierra tiene otro tipo de viento, estos vientos alisios que siempre están en rotación, son vientos que se encuentran formando como un huracán, y es por eso que en Lima, en toda la costa, no tenemos huracanes. ¿Por qué? Porque el huracán cuando se forma, se rompe en la cordillera de los Andes. Como nosotros para adentro tenemos a Brasil del otro lado, y toda esa parte de allí es bosque, por decirlo así, por la Amazonía que hay, y ya entramos a la parte de la sierra, la parte de la selva, que nos encontramos con Madre de Dios, toda esa parte de aquel lado, no tenemos arenas, no tenemos ese tipo de factores, por lo tanto, no hay estos remolinos de tierra o de aire, no existen, pero en pequeños tamaños que no son de mucha envergadura, ¿no? Y es por eso que nosotros no tenemos. Sí, por ejemplo, le pasa a Argentina, por ejemplo. Argentina sí tiene ellos huracanes, tienen todo ese tipo de factores. ¿Por qué? Porque la cordillera de los Andes está antes para ellos, ¿no? Entonces ellos sí pueden recibir, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con la cordillera de los Andes? La cordillera de los Andes viene a ser una barrera natural de los vientos alisios, ¿no?, que vienen de la parte del sureste. Entonces, esto hace de que el clima tenga una variedad, y de acuerdo a los pisos altitudinales van a tener cierto tipo de microclimas, ¿no? Esto también hace que modifique las condiciones de la temperatura, por ejemplo, de la humedad, por los vientos, justamente, ¿no? Otro que tenemos acá es el anticiclón del Pacífico Sur,
que aunque trae vientos fríos y secos y muchas veces son descendentes, condensan el vapor del agua y muchas veces esto va a contribuir a la formación de ciertas lomas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los vientos, recuerden cuando veíamos las dunas, quienes formaban estas columnas montañosas como lomas, era justamente el viento, ¿no? Porque llevaba la arena de un lado para el otro, ¿no? Y esto va a hacer de que por este tipo de lomas haya cierto tipo de garúa en la costa central y en la parte sur, por ejemplo, ¿no? Y va a permitir que los vientos vayan enfriando un poco la temperatura de nuestro país. Ahí está, lo que hemos dicho hace un momento, ahí lo pueden ver en la imagen, ahí está la cordillera, que no permite, ve acá está la parte gélida, o sea, la parte helada, la parte fría, cómo se va templando conforme va cayendo, y esta barrera natural se va convirtiendo en más cálida. La costa, por el tipo de masa seca de subtropical, tiene una barrera menos densa, que no así lo que pasa en la sierra, pero en la selva, sin embargo, por el pico que tiene de planicie, la masa de aire en base a la parte boreal ecuatorial hace de que tenga mayor cantidad de calor. Es por eso que en esta zona hay bastante vegetación, bastante bosque, pero a su vez hay bastante lluvia, ¿no? Justamente porque hay bosques, porque hay mucha lluvia por este tipo de zonas. Eso es muy común, muy normal, ¿sí? ¿Qué factores climáticos en el Perú hay y que influyen en los vientos, ¿no? En los vientos. Perdón, no había tocado los otros que están acá, creo. Acá está. La corriente peruana, por ejemplo, ¿qué es lo que permite la corriente peruana? El desplazamiento de las aguas frías que vienen de sur a norte, ¿no? Esto va a permitir influenciar en la vegetación de las lomas, o sea, aquello que está continuo, ¿no? A este tipo de corriente, ¿no? Este tipo de corriente va a pasar de que va a impedir lluvias intensas, ¿no? Porque al haber grandes precipitaciones de agua y haber grandes movimientos a través de esta corriente, hacen de que los vientos cambien, ¿no? El mar es uno de los elementos muy importantes que cambia el curso del aire, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque esto va a generar una inmersión térmica y de alguna forma va a influenciar la formación de las nubes, va a decir que haya mayor condensación o menos condensación en los estratos, ¿no? Luego tenemos la contracorriente o ciclón ecuatorial, que va a permitir desplazar las aguas cálidas. Recuerden que la parte de cálida que está del Ecuador, que está más cerca al trópico, haya mayor incidencia de calor, ¿no? Y por esto es que las aguas son cálidas y vienen de norte a sur, vale decir, desde la parte de acá del Ecuador para acá al Perú, y entonces esto hace que sea cálido. Por eso que en las playas de Máncora, esta playa que ustedes visitan, hay siempre buen clima, ¿no? Pero también hay lluvias intensas en la parte de verano, justamente porque al haber mucho calor, mucho sol, va a provocar la evaporación y esto va a subir como nube y va a generar mayor precipitaciones. Cuando las nubes se encuentran, hacen polo negativo con polo positivo, chocan, revientan y hay este, estas caídas de precipitaciones de agua, ¿no? Eh, También este ciclón ecuatorial tiene movimientos de aires tibios y húmedos. Tibios y húmedos, ¿por qué? Porque hace mucho calor, como les dije hace un momento. eh, es responsable de qué? De bastantes lluvias y su clima es cálido, sobre todo en la parte de la selva y la parte de la costa del Perú, ¿no? Entonces, esto es importante. A ver, acá creo que se ve, creo, acá está, ¿no? Ahí ustedes pueden ver las corrientes del Niño y la corriente peruana de Humboldt, la corriente peruana o la corriente de Humboldt, vean cómo se mueven y al encontrarse, ¿no? O al cambiar la dirección, también hace que también muevan el agua. Y este movimiento de agua que sube y luego retorna, hacen de que muevan el anticiclón del Pacífico Sur y eso también genera cambios
muy importantes, ¿no? Las corrientes marinas, de alguna forma, como les digo, no solamente tienen que ver con el clima, sino también tienen que ver con el microclimas, que en algunas zonas a veces se da cuenta que hace, inclusive en los distritos, se ve que hay sol y en otros distritos no hay, es por la transición de las nubes, ¿no? Y esto hace de que por los vientos se genere una presión. Em, eh, el Perú tiene una gran variedad de climas. Desde el año 85 se creó una oficina que se llamaba la ONEM, ¿no? Y llegó a establecer 8 tipos de climas importantes en nuestro país. Luego esta ONEM cambia de nombre y hoy es conocido como INRENA. Ustedes ya deben conocer o haber escuchado sobre INRENA, eh, que es un organismo público, y estos están encargados de realizar que todas las acciones necesarias para que el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables eh, con cautela se conserven y se puedan gestionar la sostenibilidad de este medio ambiente tanto en la parte rural como en la parte de biodiversidad silvestre, ¿no? Eh, Ahí estamos, ¿no? Según Vladimir Koppen, este fue un alemán de origen ruso, dio parámetros importantes, ¿no? Para poder clasificar el clima, y entre ellos habló sobre la temperatura y las precipitaciones medianas anuales y mensuales, y además de dar la estabilidad de las precipitaciones, ¿no? Entonces, esto es lo que dejó este señor. Justamente acá podemos ver en el dibujo, en la imagen, ¿no? Por colores, cómo se maneja la humedad, cómo se maneja la parte desértica, la parte desértico, y cómo se ve ahí los tipos de grados de acuerdo a la parte trópica, subtrópico, templado, frío, frígido o gélido, ¿no? Ahí podemos ver, ¿no? Entonces, este tipo de temperatura de alguna forma eh, gélido solamente pasa en la parte de las montañas, pero estas generan pues todos los lagos y ríos y la parte de la hidrografía de nuestro país, ¿no? Entonces, el clima es un factor muy importante y tiene que ver mucho que ver. Es por eso que se está cuidando un poco la capa de ozono para que no pase tanta energía solar, que es la que nos previene un poco en la atmósfera, para que no nos quememos tanto, ¿no? Si no, imagínense lo que sería de nuestro país, ¿no? Cuando hablamos de clima árido tropical, nos estamos refiriendo definitivamente a todo este, mm, lo que es de alto calor. Y esto comprende los territorios de Piura y de Tumbes, ¿no? Y hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Ahí lo pueden ver, ¿no? Las lluvias de verano, tienen que ver mucho. Normalmente esto pasa en la parte norte de nuestro país, hay una gran extensión costera y la temperatura de ese sitio es más o menos de unos 24 centígrados, ¿no? Eh, Hay escasas lluvias, pero hay bastante lluvia en verano, ¿no? ¿Qué característica tiene? Que justamente provoca bastante vegetación, hay intenso brillo solar, ¿no? Y las lluvias de la parte de verano, como ya lo mencionamos, ¿sí? Cuando hablamos sobre el área subtropical o semicálido muy seco, hablamos sobre la costa de Piura, ¿no? Hasta Tacna. Y está de 0 a 1000 metros sobre el nivel del mar. Más o menos las temperaturas medias son de 18 centígrados, ¿sí? Y hay mm, precipitaciones entre 300 a 500 mililitros de agua, ¿no? En precipitaciones, y hay bastantes lluvias también en verano. Estamos hablando de son zonas cálidas, ¿no? ¿No? Ahí se puede ver, ¿no? Genera pequeñas lloviznas, alimenta la corriente peruana, el mar frío aflora un poco la riqueza ictiológica y el plancton y hace pues que existan grandes volúmenes. Acá se puede ver las imágenes como la neblina es densa realmente, ¿no? Y se muestra desértico, ¿no?
Los climas andinos, por otro lado, tendríamos que decir que parten de la zona media del país y el clima gélido, que se encuentra a 5.000 a 6.746 metros sobre el nivel del mar, alimentan todo lo que ya vimos la vez pasada, toda la influencia que puede tener la cordillera de los Andes es muy importante, y ahí están todos ¿cómo se llama? Los climas, tanto donde hay mucho frío y el clima templado que nosotros tenemos, ¿no? Y esto se da también por los valles que hay, ¿no? Ustedes han visto los tipos de valles interandinos que tenemos, ¿no? Que están sobre la vertiente andino-oriental. En esa zona sí hace unos 25 grados más o menos aproximadamente, ¿no? Y esto va a permitir que haya unos climas eh, templados subhúmedos, ¿no? Estos climas templados subhúmedos normalmente se ven precipitaciones en lluvias de verano, tiene una temperatura media de 20 centígrados y esto se da desde 0 hasta 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Las precipitaciones ahí están, ¿sí? Y por eso que hay bastante vegetación en esta zona, ¿no? Bastante vegetación en la parte andina, ¿no? El clima frío, ¿no? Proviene justamente de estas heladas, ¿no? Y este deshielo que hay, pero que este hielo es bueno porque de una forma riega las mesetas, las vertientes, los valles mesoandinos, y estas precipitaciones naturales que va a haber dan más o menos 700 milímetros, ¿no? De agua, unos 7 centímetros, por decirlo de una forma así, ¿no? Y esto da grandes vegetaciones, por eso es que cuando vamos a la sierra vemos tremendos paisajes, ¿no? Sus ondas frías de temperatura son de 12 grados centígrados, ¿no? Y por lo general se respira aire seco. ¿Por qué? Porque hay ausencia de ¿qué? De yodo, ¿no es cierto? Al no haber yodo, no hay ese microclima como hay en la costa, ¿no? El clima frígido normalmente se da en altitudes, en alta montaña, en la puna, tiene gran sequedad, es por ello de que el frío viento quema la piel, produce una forma, ¿cómo se llama? Una la piel se va necrosando y no va teniendo justamente la calidez que podría tener la piel, ¿no? Se va secando por la falta de hidratación. Se seca también la parte de las fosas nasales, por eso que se respira eh, bastante humedad y también se respira con mucha sequedad, ¿no? Cuesta, ¿no? Eh, Ahí puede llegar hasta menos 6 grados centígrados. Esto nosotros en Lima no lo conocemos, por ejemplo, ¿no? No lo conocemos porque eh, son aguas muy frías, ¿no? Pero para quienes han ido a Cusco, a Puno, se darán cuenta de que ahí el agua es bien helada, ¿no? Bien helada, ¿no? Bueno, y los climas gélidos ya definitivamente tienen que ver con toda la parte de la nieve, ¿no? Esto está normalmente a 0 grados, las precipitaciones son sólidas, va a decir que cae hielo, ¿no? Hay bastante sequedad y hay una fuerte insolación, porque a pesar de haber hielo, Go está más cerca al sol. Entonces, de alguna forma, estas precipitaciones, aunque van derritiendo de a poco, pero también van quemando, ¿no? Y esto no es favorable para la persona, ¿no? Luego están los climas semicálidos o muy húmedos, que estos pues, están de 1.000 a 400 metros, y hablamos esencialmente sobre la selva, ¿no? La selva mm, alta, ¿no? La selva alta, ¿no? Tiene climas inferiores a los 22 grados, su altitud de temperatura son mayores en las partes de los fondos de los valles y en los bolsones pluviales también, ¿no? Y entonces ahí puede haber cierto almacenaje de agua, ¿no? En algunas zonas, ¿sí? Y acá ustedes vean cómo hay este deshielo, ¿no? Cómo se forma esta cordillera en la parte de los Andes. Para quienes han ido a Uxapampa, pasando por Huancayo, se podrán dando cuenta cómo la selva
se vuelve inhóspita justamente por las grandes intensidades de lluvia que tiene en algunos meses del año, ¿no? Y cuando hablamos sobre climas cálidos, nos tenemos que hablar más de un clima ecuatorial, un clima que está más en la zona de sabana tropical. Esto tiene que decir en la selva de nuestro país, ¿no? La selva de nuestro país que se encuentra al norte del paralelo de los 12 centígrados y por lo general hace un clima de este, 25 grados, ¿no? De enero a septiembre y de 33 grados de octubre a diciembre. Cuentan con bastante humedad porque, ¿cómo se llama? El calor hace que evaporen justamente todas estas precipitaciones, ¿no? Y en la parte de la sabana tropical, el grado media es de 24 centígrados y la máxima llega a 33 grados centígrados, ¿no? Como muy mínima puede llegar a 16, ¿no? Pero entre mayo a septiembre a veces logra ser 6 grados, pero hay precipitaciones de más de 20 centímetros de agua al año, ¿no? O sea que es bastante, ¿no? Por eso es que hay bastante humedad, ¿no? Cuando tenemos que hablar sobre los fenómenos de origen climático y su impacto socioeconómico, tenemos que hablar sobre las heladas, ¿no? ¿Qué cosas son las heladas? Pues es el descenso brusco de temperatura atmosférica al nivel del suelo, ¿no? Que significa que la temperatura baja súbitamente, ¿no? Y esto de alguna forma va a afectar a la agricultura, ¿sí? A la ganadería y a la salud de las personas. La origen de esta helada es la combinación que se da entre los vientos, otra vuelta los vientos están presentes, ¿sí? La altitud y el relieve, ¿no? ¿Qué tipo de suelo es, ¿no? ¿Qué características importantes tiene, ¿no? Que normalmente se intensifica en los meses de junio a agosto, y esto se encuentra por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Cómo pueden ser? Puede ser blanca, ¿no? Le decimos blancas porque también pueden ser escarchadas, como ustedes pueden ver que hay como una escarcha, ¿sí? La vegetación como se ve, y se forman hielos cristalinos, ¿no? Y este hielo está sobre la superficie de las plantas, pero están expuestos a la radiación solar y en la noche van perdiendo un poco ¿cómo se llama? Esas escarchas, ¿no? Y hablamos de heladas negras cuando el aire tiene poca humedad, ¿sí? Y la temperatura del aire desciende a por debajo de 0 grados, ¿no? Y esto puede causar, ¿qué cosa? Grandes daños a la vegetación, porque lo único que va a provocar es quemar el cultivo, ¿no? Lo va a quemar. Entonces, es un problema muy importante para la gente que maneja todo ese tema de agricultura. ¿Qué pasa en lo económico, no? Estas precipitaciones van a hacer que afecte a la ganadería, a la salud y a la agricultura. Deben recordar ustedes que en Puno, entre los años 20 y 21, se vieron afectados más de 100.000 hectáreas, principalmente donde había la producción de papa, de quinoa y de haba. Entonces, cuando a veces los mercados no están abastecidos, es justamente por factores climáticos, no de transporte, factores climáticos que hacen que al quemarse este producto pues no llegue o llegue muy poco o haya bastante escasez, lo que eleva los precios, ¿no? Los valles interandinos, como ustedes saben, son zonas altoandinas, normalmente pertenecen a las regiones de donde están los departamentos de Cusco, de Junín, de Puno, de Huancavelica y una parte también de Ayacucho, ¿no? Son básicamente las regiones más propensas a sufrir los, mm, los efectos negativos justamente de las heladas, ¿no? Entonces esto no nos conviene definitivamente porque hace que la canasta familiar suba y esto no es muy saludable para todos nosotros, ¿no? Entonces por ahí se pueden ver heladas muy fuertes donde se cristaliza en rocío
y esto hace de que se pierda toda la cosecha, ¿no? Y es un problema para todos realmente, ¿no? Para los que siembran, porque pierden mucho dinero, tiempo, trabajo, esfuerzo, y no van a tener remuneración para comer. Y nuevamente para volver a sembrar, ¿no? Esto es un problema, ¿no? El friaje normalmente se presenta en la Amazonía. ¿Qué característica tiene el friaje? Que las masas de aire frías eh, que provienen de la parte del Atlántico Sur, que viene de la parte de Brasil, penetran hacia el continente por el cuenco del Río de la Plata. El Río de la Plata, recuerden que está en la Argentina, ¿no? Y se va a desplazar hacia el norte, ¿no? ¿Qué es lo que se desplaza? Pues ese frío, ese viento frío, helado, ¿no? Y esto hace de que pase por los departamentos de Madre de Dios, de Puno, de Ucayali, de Loreto, de Cusco, de Huánuco, de Junín, de Pasco y de San Martín, ¿no? Las temperaturas van a disminuir de 22 grados centígrados a 11 grados centígrados. Por lo tanto, en toda esta región van a tener vientos, van a tener lluvias intensas, va a haber neblina y va a haber frío intenso, ¿no? Definitivamente al suceder todo esto hay un impacto socioeconómico, porque las temperaturas máximas que eran de 35 centígrados va a pasar a ser 22, y esta más adelante puede bajar a 11 centígrados. Entonces, cada año se va registrando entre un 6 o un 10% de friaje, y el promedio de duración a veces dura de 3 a 7 días, y esto va a hacer que queme toda la siembra, ¿no? Entonces, ese es un problema socioeconómico realmente que afecta, ¿no? A todo nuestro país. ¿Qué más podríamos decir sobre esta parte del friaje? Hay mucha gente, muchos poblados que se encuentran expuestos, y estos que están expuestos, más o menos debe haber unas 60.000 personas que se exponen, ¿no? En la parte de este friaje que sucede en la parte de la sierra y de la selva, ¿no? El CENAMI, quienes son, el instituto donde registra eh, eh, las temperaturas. Si ustedes recordarán, en febrero de este año, eh, previno que iban a haber vientos provenientes de la parte del sur y que fueron ingresando por la selva, y esto generaron precipitaciones intensas, ¿no? Entonces, la temperatura máxima que se logró ahora en febrero de este año fue más o menos de unos 26 grados, ¿no? Eh, y eso fue un poco lo que pasó, ¿no? ¿Qué pasa con, con las nevadas, por ejemplo? No sé si ustedes sabían que las nevadas es la precipitación en forma de nieve que se produce por el ingreso de aire frío y húmedo, ¿no? Y esto ocurre normalmente en las zonas altoandinas, por este viento del sur que viene, ¿no? Y las temperaturas de temporada de verano como de invierno fueron afectadas este año, ¿no? Entonces, ustedes verán que recién estamos teniendo frío, entonces de alguna forma este frío eh, va afectándonos a todos nosotros, ¿no? Sobre todo ahora con el tema del COVID, ¿no? Bueno, las inundaciones se producen ¿por qué? Porque cuando hay lluvias intensas y son continuas y sobrepasan la capacidad del campo, o sea, quiere decir que la tierra ya se bebió lo que pudo, pero ya no pudo contener más, esta agua va aumentando el volumen y va tapando este suelo y va a transportar un río, un cauce que se encuentre en las márgenes de un pueblo, y muchas veces esto que ocasiona que se desborde y va a inundar todos los terrenos que están a la redonda, ¿no? Entonces, estos terrenos que están a la redonda eh, tienen características que son frecuentes en algunas zonas, como por ejemplo los Chosica, que yo la vez pasada le dije, como hay una altura porque hay cerros y esto genera precipitaciones, muchas veces se embalsa por la cantidad de lluvia que hay, comienza a desbordarse
agua, y cuando el agua va bajando va arrastrando piedras, tierra, y esto se convierte en pequeños huaicos que, aunque no tienen mucha incidencia, o a veces no son tanto noticia, pero para los lugareños esto es normal. Entonces las casas en Chosica es por eso que tienen montículos con sacos de arena protegiendo las entradas, las puertas, ¿no? Para que no ingrese justamente esta inundación, ¿no? ¿Impacta socioeconómicamente? Claro que también impacta, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente se ve afectada, hay muchos damnificados, en ciertos casos hay fallecidos. Acá en este imagen ustedes pueden ver que están haciendo malabares para poder cruzar este río, cogiéndose una soga, pero dirá la gente, ¿por qué cruza? Porque la forma o tiene que salir de las casas que están inundadas, o tienen que salir porque pueden venir mayor precipitación y esto puede generar devastaciones grandes, ¿no? Entonces los poblados tienen esto en las regiones altoandinas y de la selva, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la Merced se registran bastantes lluvias y es muy común esto, no es tan común, pero suele pasar seguido, cosa que no tenemos acá en nuestro país. Mientras unos se están inundando, otros tienen sequía, no encuentran agua por ningún lado, ¿no? Y esto hace que el fenómeno climático y coyuntural, que tiene una característica muy importante, hace que se reduzcan las precipitaciones. Por lo tanto, al no haber precipitaciones, va a provocar que el agua sea insuficiente y no va a cubrir las necesidades para el ecosistema como para las personas. Entonces, las temperaturas altas, que tienen humedad baja en el ambiente y vientos fuertes, no generan precipitaciones. ¿Qué características tienen esto? Es que la corriente del Niño está presente en la parte de la costa norte del Perú, y por eso es que se produce fuertes sequías, ¿no? Entonces, esta gente tendría que tener reservorios, ¿no? ¿Tiene impacto económico? Sí, definitivamente sí. En este verano, el 2022, las lluvias fueron de bajo y en algunos casos normales, y la niña lo que hizo fue un movimiento moderado en la parte central del Pacífico, por lo tanto no hubieron sequías severas, ¿no?, en esta zona, ¿no? Los huaicos, pues justamente era lo que recién les comentaba, pues se producen por las precipitaciones, son deslizamientos de tierra que consolidan masas, rocas y todo lo que encuentren a la mano. Normalmente son frecuentes en las cordilleras occidentales, en la parte de selva baja, y justamente se dan por las lluvias, ¿no? En provincia los huaicos son conocidos como yoglia, ¿no? Que son deslizamientos de estríos, ¿no? Y ellos lo conocen así y así lo mencionan, ¿no? Muchas veces provoca grandes sepultamientos a su paso, pues sí, hubo que una ciudad que fue sepultada completamente y que las palmeras quedaron como árboles enanos, ¿no? Entonces va a decir que toda la ciudad falleció, ¿no? Porque fue devastador. ¿Qué característica tiene esto? Pues que son frecuentes en la cordillera occidental, ¿no? En la parte de los Andes, provoca grandes sepultamientos y al bajar los valles van destruyendo los cultivos, los canales de irrigación, y va siendo un impacto fuerte en la parte socioeconómica. Entonces bloquean carreteras, destruye todo lo que está a su paso, y esto definitivamente no le conviene a nadie, ¿no? El Niño y la oscilación en la parte del sur va a provocar grandes variaciones irregulares periódicamente, ahí lo pueden ver, transporta aguas frías, no, se mueve sobre aguas frías, llevando aguas calientes, ¿no es cierto?, aguas cálidas, y esto hace que de alguna forma eh, incremente la temperatura en el aire en la parte de la costa. Algunos cultivos sí se pueden afectar. ¿Por qué? Porque recuerden que está el algodón que hay en Lima, y esto eh, es perjudicial, pero sin embargo para el arroz sí le viene bien, por ejemplo, ¿no? Eh, También otro tema es que cuando hay este tipo de clima, también aparecen plagas, ¿no? Como son los mosquitos, las langostas,
roedores, por ejemplo, porque donde entra agua los roedores salen a la superficie, ¿no? ¿Por qué en verano sí hay mosquitos? Justamente por eso, ¿no? Porque están los embolses de agua y estos generan y se incuban justamente este tipo de animales, ¿no? ¿Qué, qué transmisores de qué son? Pues definitivamente del dengue, ¿no? Y de la chikungunya, ¿no? Ustedes deben haberlo conocido, que son enfermedades que afectan a esta zona del norte de nuestro país, ¿no? Entonces, ahí podremos ver cuáles son las consecuencias del fenómeno del niño, ¿sí? Cómo los vientos circulan, ¿no? Y cambian de dirección, los vientos alisios ahí están presentes, se chocan entre sí y esto genera las precipitaciones, ¿no? Las aguas de las nubes calientes se van a deslizar, ¿no? Se van a desplazar hacia el este, en este caso por donde va el viento, y el ingreso de las aguas cálidas va a elevar la temperatura del mar, ¿no? Entonces ustedes pueden ver cómo cambia, ¿no? Esta parte de acá, que viene de la parte de Japón, que viene de la parte hacia el Perú, ¿no? Y cómo va cambiando las corrientes, ¿no? Entonces en algunos zonas hay altas temperaturas, ¿no? Eh, eh, los vientos alisios por lo general eh, alteran el rumbo a veces de los océanos, ¿no? ¿Por qué? Porque los fuertes vientos provocan precipitaciones y en segundo va a hacer que aumente el volumen del agua, ¿no? Y esto va a generar fuertes lluvias en las zonas occidentales, en la parte del trópico también, en las altitudes, en las partes altitudes, en la parte del subtrópico, ¿no? En el norte de nuestro país, pero sobre todo en todo Sudamérica, ¿no? Lo que no pasa así, por ejemplo, en Centroamérica, ¿no? Porque no llega, porque conforme va viajando va descendiendo y ya no hay tanto, ¿cómo se llama? Tantas precipitaciones, ¿no? Sin embargo, el fenómeno de la niña es distinto, ¿no? Las condiciones climáticas son, podríamos decir, menos problemáticas, son aguas más frías, eh, más normales, como está acá en el texto. Eh, Hay aumento de la pesca y esto es bueno porque la niña provoca ambientes extremadamente secos y el fenómeno cuando ocurre con los vientos alisios hacen que soplen con mayor fuerza el vapor de estas aguas cálidas, entonces por lo tanto el clima está caliente aunque sofoca, ¿no? Eh, ¿Qué condiciones pasa para nuestro país, por ejemplo, ¿no? Que las condiciones climáticas van a cambiar, van a ser más secos de lo normal, va a haber, sí, aumento de la pesca comercial, como acá lo veíamos. Eh, Esto va a generar algunos problemas económicos, ¿no? Y hay precipitaciones de verano que se van a incrementar en la parte de las sierras, sobre todo en la parte sur. Bueno, entramos a los ejercicios, estamos, ya nos hemos pasado unos minutos, pero bueno, ahí vamos a ver con los ejercicios que tenemos acá para el día de hoy. Vamos a ver. Decimos acá. Vamos a relacionar correctamente los factores climáticos que se van a observar en la siguiente imagen con sus respectivas características. Dice 1, o A, perdón, hay viento seco descendiente que intensifica las galugas invernales. B, la masa de aire proviene del sureste que provoca el friaje. C, la corriente marina cálida que genera lluvias intensas en la parte de la costa norte. Y D, la corriente fría que influye en la formación de los estratos de las nubes. Bueno, voy a minimizar acá para poder verlos y a ver sus respuestas cómo van, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Acá estamos. Ahí está. A ver. Rosana dice que es la letra C la respuesta, ¿no? La respuesta C. ¿Qué dice el resto? A ver, ¿qué dice el resto? ¿Qué opinan? ¿Ah? Para Sebastián también dice que es la C, ¿no? Bueno, vamos a ver. Dice la 1 es C, ¿no? A ver.
La corriente marina cálida genera lluvias intensas en la costa norte. Sí, acá está. Pues. Dijimos que es esto, la corriente de la Niña, y esta es la corriente de peruana o la corriente de Humboldt, ¿no? Y esto provoca aguas cálidas, ¿no? 2D, ¿no? Las dos, que está acá, es la de la corriente fría que influye en la formación de los 9 estratos. Acá está, pues por acá viene la corriente de Humboldt o corriente peruana y trae aguas frías, ¿no? Perfecto. Y acá tenemos las 3A, dice la 3 que está acá, es la viento seco descendiente que intensifica las garuras invernales. Claro, vimos hace un momento cómo en la imagen anterior, esta que está acá, si ustedes pueden ver, cómo los vientos alisios hacen de que al chocar haya precipitaciones, por lo tanto crece el volumen del mar y a su vez va a generar aguas frías, ¿no? Y obviamente la 4 vendría a ser la B, ¿no? Este que está acá, ¿por qué? Porque la masa de aire proveniente del sureste que provoca el friaje viene justamente de esta parte acá, ¿no? De la parte sur, ¿no? Donde está, ¿qué cosa? El polo norte, ¿no? El polo sur, perdón, el polo sur. Bien. Vamos con la sección número 2. Dice, Yunguyo es una ciudad puneña ubicada a 3.826 metros sobre el nivel del mar, muy cerca del lago de Titicaca, y debido a su altitud presenta un clima frío. Sobre esta referencia, ¿qué característica climática le corresponde a esta zona? A ver qué piensan ustedes. A. Fuertes precipitaciones de verano y altas temperaturas. B. Presencia de fuerte insolación en los valles interandinos. Y de C. Formación permanente de nieve y debido a la baja temperatura. Y D. Temperatura promedio de 12 grados centígrados con presencia de granizo. A ver, ¿qué pienso? ¿Qué tipo de característica climática tiene? En esta parte de Puno. Ah, perdón. Ah, acá no han puesto las respuestas. No está. Bueno, esto lo voy a explicar yo en todo caso. Vamos a ver. Con la letra A, ¿no? Dice acá, fuertes precipitaciones de verano y muy altas temperaturas. Pues esto es verdadero, ¿no? ¿Por qué razón? Porque la helada va a afectar a los valles interandinos y a las zonas altoandinas, dijimos, tanto de Cusco, Junín, Puno, Huancavelica y Ayacucho. ¿Mm? ¿Sí? La B es falso. ¿Por qué? Porque se supone que en la parte de lago Titicaca es fría esa zona, ¿no? ¿No? Y entonces, si es frío, el friaje es un fenómeno de qué? De masas de aire frías que provienen de la parte del sur atlántico. Entonces, estos van a penetrar por el río de la Plata, dijimos, y se va a desplazar hacia el norte. ¿Se recuerdan, no? Que al pasar por allí, toda esta parte de temperaturas son frías. Entonces, por lo tanto, esta respuesta sería falso, ¿no? La letra C, formación permanente de nieve debido a la baja temperatura. Pues sí, esto es verdadero porque el fenómeno climático de esta zona genera grandes descensos bruscos de temperatura. Dijimos, se recuerdan que la piel se secaba, que la temperatura afectaba la salud de las personas, ¿no? Y D dice la temperatura promedio de 12 grados centígrados y presencia de graniza. Eso es falso. ¿Por qué? Porque la helada que se forma por la combinación de vientos y altitud y el relieve se da por un friaje de ingreso de masa de aire frío, no de granizo, ¿no? Entonces en esta zona no hay granizo, sino hay fríos muy, muy helados, ¿no? Es lo que hay. Bueno. 3. El gobierno entregó 63 viviendas bioclimáticas submacuasi, denominadas así, a familias en situación de pobreza y pobreza extrema. En el distrito de Santo Tomás, ubicado a 3.600 metros sobre el nivel del mar, en la provincia de Chumbivilcas, en la región del Cusco.
Estas viviendas logran proteger al menos a sus habitantes cuando acontece el descenso brusco de la temperatura sobre un nivel de superficie entre los meses de abril a septiembre. De lo descrito vamos a determinar el valor de la verdad o falsedad de los enunciados según lo que se relacione con el evento climático que se infiere. Entonces, ¿qué respuesta merecería para ustedes? ¿Mm? El evento descrito es una helada en una zona altoandina. ¿Mm? Es una anomalía del clima definida como friaje. El fenómeno climático genera afecciones a la salud. La causa principal es el ingreso de masas de aire frío polar. A ver, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? ¿Mm? A ver, ¿cuál piensan? ¿Mm? A ver, nada. Bueno, vamos a ver. Decimos, el evento descrito es una helada en la zona altoandina. Esto es verdadero. ¿Por qué? Porque va a afectar a los valles interandinos y a las zonas altoandinas. Dijimos a la parte de Cusco, Junín, Puno, Huancavelica y Ayacucho. Dice, es una anomalía climática definida como friaje. Esto es falso, porque el friaje es un fenómeno donde las masas de aire frías provienen de la zona que converge del Atlántico Sur y esto va a penetrar al continente por la cuenca del Río de la Plata para deslizarse hacia el norte, ¿no? El fenómeno climático genera afecciones a la salud, esto es verdadero, ¿no? ¿Por qué? Porque la baja temperatura hace que las personas se enfermen, ¿no? Y la causa principal del ingreso de las masas de aire es el ingreso de masas de aire de frío polar. Esto es falso porque las combinaciones de viento y altitud, ¿no? Y el relieve, mientras que hay el friaje, se da por el ingreso del aire polar, ¿no? Así que la respuesta correcta vendría a ser la letra B. Y luego vamos al ejercicio número 4. El Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, ENFEN, emitió durante el verano del año 2022 un estado de alerta de la niña costera, la cual se pudo presenciar en los cambios de temperatura de nuestra atmósfera. De lo mencionado, vamos a identificar los enunciados correctos sobre las consecuencias de este fenómeno en el país. Y ahí podríamos decir qué cosa. Uno, las precipitaciones se presentan debajo de la media que en la costa norte, ¿sí? Dos, los cardúmenes de bonito se mantienen como uno de los más disponibles. Tres, las lluvias de verano se incrementan en las regiones de la Sierra Sur. Y cuatro, el aumento de temperatura propicia las visitas familiares a las playas del litoral. ¿Cuál piensan ustedes que es la respuesta correcta? ¿Mm? La A, muy bien, Pierre, la letra A, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la niña se caracteriza por condiciones climáticas más secas de lo normal, ¿no? En la 2 se presenta un aumento de la pesca comercial como el jurel, bonito y la caballa, ¿no? Hay bastante peces, ¿se recuerdan? ¿Por qué? Por el tipo de plancton que se genera por las corrientes. Las lluvias de verano se hacen presente en las regiones de la Sierra Sur, que está opuesto al Niño, que provoca grandes sequías, ¿no? Y el aumento de temperatura propicia a los visitantes familiares en la playa, esto es incorrecto, porque la niña normalmente que genera un descenso de la temperatura por la presencia de qué? De los vientos alisios. ¿Mm? Entonces, ¿cuándo hay que ir a la playa? Cuando pase la corriente que del niño, ¿no? Bien. Bueno, ahí están las respuestas correctas para geografía. Por favor, tomen nota. ¿Mm?
Muy bien. Y ahora nos vamos rápidamente a hablar sobre cívica, pero antes vamos a ver un video muy cortito, por favor, ¿sí? Atenti, por favor. Gracias. El término, todos en algún momento hemos hablado de democracia. El término es, en simple, entendido como el poder en manos del pueblo, como puedes ver en otro de nuestros videos. Pero esto deviene en un problema. ¿Qué es el pueblo y cómo se manifiesta? En Enterarte, presentamos democracia. ¿Qué es el pueblo y cómo se expresa? Si nos detenemos un tiempo a analizarlo, nos daremos cuenta de que en realidad la democracia es un sistema complejo. ¿Por qué? Pensemos en el siguiente ejemplo. Digamos que hay 5 personas en una mesa y tienen que decidir si quieren comer pollo, pizza o huevos fritos. Si alguna vez has estado en una situación como esta, te habrás tardado varios minutos en tomar una decisión y naturalmente habrás optado por la democracia. Quizás todos votaron a mano alzada por su opción preferida. Sin embargo, hagamos esto más complicado. ¿Qué sucede si no son 5 personas, sino 15 millones de personas las que tienen que decidir? ¿Qué sucede si la decisión no es solo si comer pollo, pizza o huevo frito, sino millones de decisiones que afectan a millones de personas? ¿Cómo tomamos una decisión? ¿Cómo sabemos qué quiere el pueblo? Lo primero que debemos entender aquí es que difícilmente, prácticamente nunca, estaremos todos de acuerdo. Entonces, lo primero que se toma en cuenta en la democracia es la regla de las mayorías. Aquello con lo que está de acuerdo la mayoría es lo que se decide. Pero entonces, ¿cómo sabemos qué quiere la mayoría? ¿Cómo la medimos? ¿Qué sucede, por ejemplo, si miles de personas empiezan a manifestarse en las calles del país pidiendo cosas diferentes? Para evitar situaciones en las que no es posible conocer qué quiere el pueblo, las democracias modernas tienen mecanismos para medir de forma precisa qué buscan las personas, o por lo menos las personas a partir de cierta edad. Para ello existen las votaciones. Entonces, en una democracia, en teoría, las votaciones permiten medir con qué está de acuerdo la mayoría del pueblo. Y esa era originalmente la forma más pura de democracia. El pueblo votaba directamente para decidir hacia dónde iría el Estado. Claro, antiguamente no todas las personas podían votar, pero esta es una historia que puedes revisar en otro de nuestros videos. Ahora, este tipo de democracia, llamada democracia directa, en que las personas votan y las mayorías toman todas las decisiones del país, supone un problema. Cada vez que el Estado necesita tomar decisiones, se debe convocar a un referéndum y todos deben votar. ¿Qué sucede si este año el Estado debe tomar miles de decisiones o millones? ¿Eso significa que las personas deben acudir a votar millones de veces? Como solución a ese problema, surge un concepto llamado democracia representativa. En una democracia representativa, los ciudadanos ya no votan para tomar todas las decisiones del país, sino que votan para elegir a una persona que consideran va a tomar las mejores decisiones. Es decir, eligen a una persona porque confían en su criterio para tomar las decisiones correctas, pero no votan para que haga absolutamente todo lo que ellos digan. A este sistema, llamado democracia representativa, pertenecen la mayoría de democracias modernas, como la de los Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Chile o Perú. Suiza es quizás el ejemplo más representativo de un sistema más cercano a la democracia directa, aunque no lo tiene en todas sus regiones. Entonces, hemos visto que la democracia representativa busca resolver el problema de eficiencia al momento de tomar decisiones, algo muy complicado en una democracia directa. Sin embargo, en ambos sistemas existen reglas para la toma de decisiones. Es decir, la voluntad del pueblo se mide a través de procesos bien establecidos, formales, de votación, en los que se pueda medir de manera precisa qué quiere la mayoría. ¿Por qué es esto importante? Para evitar que diferentes grupos de poder puedan atribuirse la voluntad del pueblo para imponer sus opiniones sobre las mayorías. Esto incluye a un tirano, por ejemplo, que asegure ser el máximo intérprete del pueblo, un grupo de personas, como la oligarquía, que haga lo mismo, o el término conocido como oclocracia. En una oclocracia, que significa el gobierno de la muchedumbre, son turbas organizadas las que presionan al gobierno para tomar decisiones. El problema en los tres casos, el del tirano,
el de la oligarquía y el de las muchedumbres, es que no hay forma de saber si es el pueblo el que decide o solo una parte de él la que está logrando tomar el control. Por ello, la democracia no solo consiste en que el poder está en manos del pueblo, sino en sistemas formales que permitan, efectivamente, saber qué es lo que el pueblo quiere sin que nadie pueda imponer su opinión a través de otras formas, ya sea a través de la fuerza o la bulla. Además, en una democracia existen una serie de principios que no pueden ser decididos ni cambiados por el pueblo. Por ejemplo, derechos fundamentales como la vida, salud, la libertad o la propiedad privada no pueden ser sometidos en democracias modernas a las mayorías. Por supuesto, a través del ejercicio de la libertad de expresión, los ciudadanos pueden exigir o proponer cosas a sus representantes. ¿Y tú? ¿Crees que se suelen respetar los procesos democráticos en tu país? Si te gustó este video, dale like y apoya. Muy bien. Vamos a pasar ahora a nuestra diapositiva el día de hoy, que nos toca hablar sobre mecanismos democráticos, ¿no? Ya hemos sentido más o menos qué cosa es la democracia. Y cuando hay democracia, por lo general, ¿qué es lo que sucede? A veces, como se veía en el video, no se pueden poner los grandes grupos no se pueden poner de acuerdo y esto genera conflictos. La persona de por sí es conflictiva. Es conflictiva porque cada uno va a apuntar a velar por sus propios intereses, por supuesto grupales, ¿no? Y esto muchas veces no se llega, ¿no? con un mecanismo democrático para la resolución de conflictos, porque no hay instrumentos, ¿no? que hagan que se junten, sino por el contrario se enfrentan, ¿no? Entonces, un conflicto que viene a ser es cuando no hay compatibilidad y genera confrontación. Y estos conflictos pueden ser de distintas índoles, ¿no? Y pueden generar de distintas formas. En este caso, por ejemplo, puede haber enfrentamientos, puede haber nacionales, puede haber enfrentamientos políticos, puede haber enfrentamientos comerciales con otros países, ¿no? ¿Qué mecanismo tenemos nosotros normalmente para solucionar los conflictos? Pues el primero es la negociación, ¿no? Se sientan ambas partes y buscan resolver sus problemas. Y esto pasa en gran estrato como en menor estrato, ¿no? Cuando las partes no llegan a una buena negociación, entonces por lo general se recuerda un tercero. Y también pasa, por ejemplo, cuando hay un tema de conciliación. Un tema de conciliación que busca que un tercero haga como el mediador de ambas partes, ¿no? Entonces, la negociación viene a ser el proceso donde se busca solucionar conflictos, tanto entre las personas implicadas, ¿no? Pero sin la intervención de un tercero, ¿no? Y sobre todo, cuando el éxito de la negociación se logra, ambas partes del conflicto salen beneficiados. Va a decir que ambos están de acuerdo, su punto de vista no contrapone a la otra parte, están dispuestos a ceder algunos puntos, generan transacciones hasta que busquen encontrar el equilibrio donde se va a lograr acuerdos muy importantes y va a permitir, ¿qué cosa? Una solución pacífica, ¿no? Por eso se llama, en muchos casos se llaman mesas de diálogo o mesas de negociación. Pero no pasa así, por ejemplo, con la mediación, cuando ambas partes no se quieren aliar, ¿no? en dar una solución, entonces necesitan que un tercero intervenga como juez, ¿no? como imparcial o como neutral, si quisiéramos decirlo así, ¿no? Y muchas veces, ¿qué rol cumple? Pues de orientar, de guiar, ¿no? De brindar consejos a ambas partes, de sugerir ciertos acuerdos, pero él no le va a proponer fórmulas para que esto se solucione, sino que el mediador principalmente la función es que genera el diálogo entre las partes, ¿no? Entonces, eso es lo que normalmente hace, ¿no?
el tercero. Cuando hablamos de la negociación, ¿no? Ambas partes exponen su punto de vista, escuchan, ceden y la transacción se efectúa con bastante equilibrio, ¿no? Cuando se tiene un mediador, este rol cambia porque el mediador lo que va a buscar es darle solución, proponiéndole lo que ya les dije, y sobre todo que es importante resaltar que al final de esta decisión siempre serán las partes las que ganen, más no el mediador, ¿no? En una conciliación es cuando ambas partes buscan tener puntos en concordancia, ¿no? Y muchas veces existen centros, por ejemplo, en el matrimonio existen centros de conciliación, ¿no? Puede haber de forma gratuita y hay de forma privada, ¿no? En este caso, el rol del conciliador lo que va a hacer es justamente dar alternativas de resolución para los conflictos, ¿no? Y que ambas partes propongan alternativas de solución. Las audiencias de estas partes lo que van a poner es siempre sobre la mesa acuerdos, tanto para el uno como para el otro, ¿no? La ley de conciliación, que no está acá, creo, ¿no? No está acá. Habla sobre la ley 26872. Esta ley va a señalar que la conciliación es propicia para la cultura de paz, sobre todo para que se sigan los principios éticos, los principios morales, ¿no? Y que haya equidad, veracidad, buena fe, ¿no es cierto? Imparcialidad, que sea neutral, que haya legalidad, ¿no? Que sea legal todo lo que se hace, ¿no? Y que se haga en los tiempos que se plantean, ¿no? Y que las economías no se topen así, ¿no? Si usted quisiera conciliarse, pues usted puede hacer toda una serie de cosas, ¿no? ¿Qué materias son conciliables, por ejemplo, no? Acá están, tienen asuntos de familia, asuntos civiles, en materia laboral, en materia contractual contra el Estado, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con estos asuntos, ¿no? Conciliables, ¿no? Que por lo general ya está estipulado ciertos parámetros y esto va a permitir justamente tener cierta ventaja sobre ellos, ¿no? Y las ventajas que vienen a ser son cuando las partes deciden la solución del problema, donde el costo es menor, donde la confiabilidad y la reserva solamente va entre las partes, evita protestas judiciales y no requiere obligatoriamente la presencia de un abogado. Ejemplo, ¿no? Vamos a ver que ambos padres en una familia no están de acuerdo en cierto punto. Y esto hace de que uno u otro se vaya de la casa. Pero se quieren, ¿no? De alguna forma, ¿no? Entonces quieren negociar, ¿sí? Y entonces esta negociación se puede hacer de forma pacífica antes que se vaya por la vía legal, ¿no? Que es a través de un abogado y por el juzgado de familia, juzgado número 7 de familia, que eso está en el Ministerio de Educación, ¿no? El ex Ministerio de Educación, ¿no? Que está ahí en la avenida Parque Universitario, ¿no? Y ambas partes logran ponerse de acuerdo. Bueno, tú vas a ver a los chicos lunes, miércoles y viernes, y los domingos vas a verlo de tal hora a tal hora, ¿no? Yo me quedo martes, jueves y sábado, ¿no? Van a estar conmigo y definitivamente van a vivir conmigo, pero tú podrás visitarlo, obviamente tendrás que dar tu pensión económica de tanto, ¿no? Bueno, ¿cuánto vas a dar? Son 3 hijos. Bueno, voy a dar 1.000 soles, o sea, 333 soles por niño mensuales. Bueno, acepto, dice la señora, ¿no? Entonces, ambas partes se van y ha sido el tiempo, la confiabilidad, no hay judicialmente, ambos firman un documento que hace que este lugar de conciliación mm, permitan llegar a buen puerto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con estas características de conciliación? Que son
la mejor parte. Un ejemplo más palpable, más latente, que ustedes también lo deben saber. A ver, muchos recordarán, o muchos sabrán, que cuando hay un choque, el policía se acerca a ambos y les dice, bien, señores, pónganse de acuerdo, ¿no? Pónganse de acuerdo y ustedes me dicen al final si es que se ponen de acuerdo o que los intervengo y la policía ya se resuelve en la comisaría, se resuelve todo, ¿no? Tendrán que pasar dosaje etílico, ambos van a recibir su papeleta por el choque, tanto como el que chocó y el que fue chocado, ¿no? Tendrán que ver las sanciones, tendrán que activar los seguros, tendrán que activar el SOAT, y es todo un gasto y van a estar muchas horas en la comisaría, ¿no? Entonces, si ambas personas logran conciliar en este choque, pues definitivamente se ponen de acuerdo, la policía ya no interviene y ambos se retiran y ya ellos ven cómo solucionan su problema, ¿no? Después de eso ya no se puede hacerlo de una forma muy amical, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? La violencia en nuestro país es un problema netamente social. Y es social porque muchas veces la economía de nuestro país genera procesos que desarrolla una actitud no muy positiva por parte del pueblo. Y esto hace que de alguna forma la sociedad, que se ve perjudicada, la familia, se ve perjudicado, vaya haciendo mella en ella y hasta que provoca que salgan a protestar, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, define a la violencia como el uso intencional de la fuerza. Y ustedes, como pueden ver, acá la policía hace uso de la fuerza. Este es un periodista, creo que está sufriendo los embates de qué, de las bombas lacrimógenas, ¿no? Entonces, la persona tiene derecho a protestar, sí, lo habíamos dicho en algún momento, ¿no? La persona tiene derecho a cambiar, a caminar por la calle y a presentar, ¿cómo se llama?, su voz de alguna forma, ¿no? ¿Qué tipo de violencia podríamos encontrar nosotros, ¿no? Puede ser una violencia que no distingue género, podría ser que sucede en etapas de la vida, ¿sí? Padres con niños, etcétera, etcétera. Podría ser por el nivel socioeconómico, sí, porque el hombre trae el dinero o la mujer trae el dinero y el otro tiene que ponerse, ¿cómo se llama?, en penitencia porque tiene que vivir en base a este tiempo de amenaza, ¿no? Puede ser de repente porque vulnera al género o porque de alguna forma uno ejerce algún tipo de violencia psicológica, ¿no? ¿Sabes qué? Yo soy el que trabaja, yo soy el que hace, yo soy el que paga, por lo tanto tú a mí me vas a servir, tú me tienes que entender, porque esto es así, ¿no? Si no te vas con tu madre y no te va a dar nada, qué sé yo. Entonces, existe todo tipo de violencia. Cuando hablamos sobre violencia física, tenemos que hablar cuando la acción o la conducta de alguna persona causa algún daño en la integridad corporal de la otra persona. Y esto puede ser también en salud, por ejemplo, ¿no? En la salud, a veces uno le puede generar un empujón, se puede golpear y se puede caer y esto y se quiebra un brazo, o se fractura, o se esguinza. Y esto es un problema. Entonces, el maltrato, ¿no?, que se genera justamente por la negligencia, por el descuido que tiene la persona de no saber escuchar y porque de alguna forma quiere imponer lo que está pensando, va a hacer que prive de las necesidades básicas que tiene la otra persona. Entonces, el daño físico muchas veces es ocasionado sin importar lo que suceda, ¿no? O sea, yo te pego, no pasa nada, no tiene miedo de que venga un policía o de una comisaría, no pasa nada. El tipo se siente blindado, o ella se siente blindada, ¿no? La violencia sexual, por ejemplo, es que la acción de contenido sexual se hace con consentimiento de una persona. Pero ella es mi esposa, sí, de acuerdo, pero si ella no desea tener relaciones, tú no la puedes obligar ni coaccionar a que tenga relaciones sexuales contigo. Eso es un delito. Y eso es violencia sexual. Violencia sexual también es, por ejemplo, caminar en bata semidesnudo por la casa. O abrir la puerta y recibir a un
a un delivery así muy descubierto. Eso es una provocación. Yo no puedo caminar desnudo por la calle, por ejemplo, ¿no? ¿No? Ese va contra el pudor y atenta contra las personas que tienen contacto físico o visual con la persona que pasa. Está transgrediendo, ¿no?, el consentimiento inusual de la sexualidad para con una persona o como para muchas personas, ¿no? También, por ejemplo, el contenido de ver la pornografía, por ejemplo, ¿no? Eso también es un tipo de violencia sexual, ¿no? La violencia psicológica habla más sobre eh, las acciones u omisiones que buscan controlar o abusar de la persona que no tiene muy clara su voluntad, por ejemplo, ¿no? Y lo único que hace es humillarla, avergonzarla, hace que se vea estigmatizada, que la insulta, que de alguna forma la calumnia, le dice, claro, tú eres una cualquiera, igual que tus amigas, y es una mujer que depende en la casa todo el tiempo, o se dedica a sus hijos, ¿no? O cuando dicen, bueno, hay que hacer una cosa, no, tú cállate, vamos a comprar una cocina, no, vamos a comprar esta, no, pero esto, no, te dije que vamos a comprar esta, ¿no? Y se acabó, ¿no? Ese es un tipo de violencia psicológica, ¿no? Y esto afecta a la salud de la persona, sí, porque genera estrés, muchas veces a la gente le sale caspa por el estrés, porque hay una presión en la persona y afecta psicológicamente en la actitud de la persona, ¿no? Cuando hablamos sobre violencia económica, tenemos que hablar sobre una acción que busca menospreciar a la persona que no pone el presupuesto económico. Pero acá la otra contraparte está de que este, mm, no se valora el trabajo y esfuerzo que hace la persona que no trae el dinero a la casa, ¿no? Porque tú llegas y la casa no está limpia sola, no está la comida lista sola, eh, busco no hacer gastos que no superen nuestra canasta familiar. Sin embargo, el señor pues puede venir con un reloj nuevo, come en buenos sitios y no controla la economía normal y hace uso de esta necesidad básica, ¿no?, que tendría que ser para alimentos, para la salud, para la vestimenta, para la comida, bajo la evasión de sus incumplimientos de las obligaciones que tiene la persona que aporta el dinero, justamente, ¿no? Entonces, esto hace que se salga fuera de control. Y la violencia de género es cuando personas que dirigen algún tipo de orientación sexual son intimidadas o son insultadas o son muchas veces violado su libertad de poder elegir aquella opción que toma la persona, ¿no? Eh, y esto muchas veces puede incurrir en distintos roles, no simplemente es del hombre para la mujer, puede ser de la mujer para el hombre, ¿no? Que es golpeador o es golpeadora, que, que es homofóbico, por ejemplo, ¿no? Que tiene conductas que se consideran este, violentas, eh, y que de alguna forma lo único que va a hacer es reprimir un poco sus sentimientos, ¿no? Sus sentimientos como personas, ¿no? Pues la violencia y el conflicto interno no es algo nuevo. Como ustedes ven, estas fotos son antiguas, son hace de muchos años atrás. El Estado, de una forma, afronta estos problemas de violencia con, este, con la fuerza, ¿no? Acá muchos que ven ustedes armados, entonces en la época de los famosos ronderos que se expresaban contra el terrorismo, un terrorismo que de una forma eh, eh, fue muy enraizado en nuestro país y que de alguna forma hizo que vulneraran las partes o de las ciudades donde había menor presencia de eh, policía, ¿no? Y muchas veces existe tendencia a confundir este, ideales, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces esta confusión se torna en violencia. Y cuando un grupo sedicioso se quiere imponer a través de la fuerza, con armas o con explosivos, va a vulnerar, perdón, los que las comunidades, perdón, están buscando desde hace mucho tiempo tener seguridad.
Porque la seguridad en la sierra cuesta bastante obtener. Lamentablemente, nosotros hemos pasado por un conflicto armado. En los años 80, nuestro país estuvo a merced del terrorismo, ¿no? Y normalmente esto se inicia en la parte de rurales de Ayacucho, se fue extendiendo a todas las partes urbanas, ¿no? Posteriormente ingresaron en la selva. ¿Por qué en la selva? Porque por ahí la selva, por la cantidad de vegetación, se cubrían de ellos, entonces no se los veía desde el aire, ¿no? Entonces por eso que se refugiaron ahí, ¿no? Y aparte de que es inhóspito, el hombre no ha entrado por ahí, entonces había que ver en qué parte de la selva se encontraría, ¿no? ¿Quiénes fueron los responsables de esta violencia? Pues definitivamente fue Sendero Luminoso, ¿no? Un movimiento, ¿no? Que era un movimiento sedicioso, este, y luego te daba el movimiento revolucionario Túpac Amaru. Hubieron dos, ¿no? Sendero Luminoso y Túpac Amaru. En ambos casos, estos grupos terroristas lo único que hicieron fue dañar al país, volverlo más pobre. Esta violencia definitivamente trajo un conflicto armado, modificando la estructura de las necesidades de nuestro país, tumbaban torres eléctricas, no había luz, la economía comenzó a deteriorarse tremendamente, tumbaban puentes, ya no había cómo cruzar por ahí, se cortaron las vías férreas, eh, explotaban autobombas, causando pérdidas. Se calcula que en estas épocas del 80 a, a, al 90, más o menos hubieron unos 30.000 muertos, más o menos, ¿no? Para que ustedes vean lo violento que fue atravesar por nuestro país. Yo era joven en aquel entonces, cuando las navidades para nosotros eran pues pasar a oscuras, estar en clases y que ingrese un grupo armado y a la universidad y nos haga gritar viva el camarada Gonzalo, entraban encapuchados y con metralletas. Una universidad de San Marcos, banderados con el martillo y la hoz por todos lados, las paredes pintadas, viva el presidente Gonzalo, se referían a Ismael Guzmán, y se enquistaron dentro de la ciudad universitaria porque la policía, como no podía ingresar, no los podía sacar, no los podía identificar, ¿no? Yo tuve la mala suerte de conocer a unos compañeros míos y de mi facultad, donde después aparecieron muertos en distintas incursiones que realizaron, ¿no? Había una jovencita que nunca me voy a olvidar de ella, que era delgada, una joven muchacha normal, tranquila, y resultó ser una camarada de exterminio, ¿no? Y cuando fue atrapada, lo que ella hizo fue echarse querosene y se prendió fuego, ¿no? Entonces, esto pasó, era muy violento realmente lo que pasaba, ¿no? Bueno, vamos con lo siguiente. ¿Cuántas formas de violencia puede haber en nuestro país, no? Las formas que más expresa la violencia son la pobreza. La pobreza es un terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado está en cuestión de asistir estos problemas, pero esencialmente no pasa tanto en Lima, la brecha es mayor en la parte andina y amazónica. Todavía hay pueblos que no tienen luces, por ejemplo, ¿no? Yo tengo un colega, por ejemplo, que llega a Ucayali, de Ucayali de ahí tiene que hacer lancha 15 horas por el río, y luego del río recién llega un poblado, donde de ese poblado donde son 100 pobladores, donde solamente tienen luz gracias a una máquina que hace luz, ¿no es cierto? Un generador eléctrico, que lo prenden a partir de las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche, nada más. Ellos no tienen en ese momento wifi, no tienen internet, no tienen nada de ese tipo de cosas, ¿no? Y las casas están con bastón, no están al ras del piso, están levantadas las casas. ¿Por qué? Por las lluvias, por las cosas. Hace siempre mucho calor, hace 35 grados en esa zona, hay mosquitos, animales, y bueno, esa es una brecha de desigualdad, ¿no? Y esto también provoca unas brechas económicas, hay marginaciones de los servicios educativos, los colegios son endebles, la discriminación es bastante, hay bastante racismo y hay bastante violencia sexual contra las mujeres por lo general, ¿no? ¿Cuáles son los grupos más afectados por la violencia que se genera en un conflicto armado? Pues definitivamente la violencia eh, se produjo, por ejemplo, en el 75% de mujeres de idioma quechua hablante,
muchos fueron esterilizadas, por ejemplo, porque había una sobrepoblación desmedida. La violencia en la parte de la provincia generó muchísimas vidas mortales. Mataron a 8 periodistas, me acuerdo, ¿no? En una incursión. El 85% vive en 2 departamentos de Ayacucho, Junín, Huánuco, Huancavelica, Purímac y San Martín. Ayacucho es donde empieza todo, es el principal foco, donde empieza todo ese tipo de grupos armados, ¿no? Bien. ¿Qué iniciativas para la reconstrucción democrática en nuestro país, ¿no? Según el Estado, da ciertas recomendaciones, ¿no? Plan integral para reparar, dice acá. Estas son propuestas, ¿no? Exigimos creación de políticas de memoria y reparación de las víctimas de violencia de 1980 al 2000. Bueno, no sé qué tanto esto puede ayudar a reparar este plan, ¿no? El proceso de reconciliación nacional quiere decir que hay un nuevo pacto de gobernabilidad entre la sociedad peruana y los miembros más importantes de esta sociedad se comprometen a trabajar en pleno por todos los peruanos, ¿no? ¿No? Bueno, y luego están las reformas institucionales, donde lo que hace es garantizar y prever de que todo lo que se haga sea para afianzar la institucionalidad democrática, o sea, que las instituciones tengan un reconocimiento democrático, reformar que el sistema de administración de justicia sea el mejor. Pues tendría que haber toda una purga, porque dentro de eso acá se ve que todos los fiscales y los jueces y los magistrados, pues existía tremenda corrupción, ya lo hemos visto y lo conocemos todos. Tendría que haber la elaboración de una reforma que asegure una educación de calidad. Definitivamente un pueblo que se educa es un pueblo que avanza, ¿no? Y que de alguna forma se construye, ¿no? Y luego hay que generar confianza, civismo por parte del Estado, ¿no? Bueno, vamos a los ejercicios rápidamente. Observen el siguiente gráfico. Las barras van a concernir a la frecuencia de mecanismos de resolución de conflictos utilizados en el Distrito Capitalino, o sea que en el Lima, en los años 2015 al 19. Luego vamos a identificar los enunciados que sean correctos, de acuerdo a esta tabla. Vamos a ver, dice, los mecanismos no reglamentados fueron utilizados en mayor número. ¿Mm? El mecanismo regulado por el Estado en ese periodo ocupó el segundo lugar. En este periodo todos los mecanismos presentaron cifras homogéneas y el mecanismo donde solo participan las partes del conflicto es el más empleado. Voy a cerrar acá para poder ver sus respuestas. A ver cómo la ven. Ahí está. Ahí está. Luciana ha colocado... Ah, no. Esta era la respuesta anterior, perdón. Bueno, a ver, ¿qué opinan ustedes? A ver, ¿qué les parece? ¿Mm? ¿Cómo lo ven? ¿Mm? ¿Se logró entender? ¿No se logró entender? ¿Mm? A ver, vamos a ver. Dice, los mecanismos no reglamentados fueron utilizados en mayor número. Uno. Dice, ¿no? ¿Cuál podría ser? ¿Mm? ¿Cuáles son los correctos acá? ¿Mm? Es correcto, pues jóvenes. ¿No? Los mecanismos no reglamentados fueron utilizados en mayor número, sí. ¿No? No, no hubo otro mecanismo que ese, ¿no? Que justamente acercar al pueblo, ¿no? Al Estado, ¿no? A ver, dice dos, ¿el mecanismo regulado por el Estado en ese periodo ocupó el segundo lugar? Sí, es totalmente correcto. En este periodo, todos los mecanismos presentaron cifras homogéneas. No, homogéneas quiere decir que son cifras iguales, y no fue así, ¿no? Y el mecanismo donde solo participan las partes en el conflicto es el más empleado, tampoco, ¿no? No se empleó este tipo de mecanismo en este conflicto, ¿no? Vamos con la decisión número 2. La conciliación extrajudicial es un mecanismo de resolución de conflictos, reglamentado y reconocido por el Estado. Con respecto a este mecanismo, identifique el valor de verdad o falso, de acuerdo a los enunciados. Vamos a ver lo siguiente. Por las materias resueltas, los mecanismos utilizados, los conciliadores forman parte de la estructura del Poder Judicial. Ya, a ver, ¿qué opinan ustedes hasta ahí? ¿Eso es verdadero o falso? ¿Ah? ¿Eso es verdadero o falso?
¿Mm? ¿Qué opinan ustedes sobre esta primera interrogante? ¿Mm? Las materias resueltas y los mecanismos utilizados por los conciliadores. ¿Te acuerdas que había dos tipos de conciliadores? Eran, eh, ¿cómo se llama? Que eran del Estado y podían ser privados, ¿no es cierto? Dice, ¿pertenecen al Poder Judicial? No, ¿verdad? Eso es falso. No pertenecen al Poder Judicial. Una institución consensual en tal sentido, es una institución consensual. En tal sentido, los acuerdos adoptados obedecen única y exclusivamente a la voluntad de las partes. La respuesta 2 dice, este mecanismo debe de tener resultado total definitivo que impida luego a las partes recurrir a instituciones jurisdiccionales y en el proceso de conciliador pondrán fórmulas de resolución que deben ser siempre aceptadas por las partes. Ahí está. A ver. ¿Mm? Dice, eh, es una institución consensual en tal sentido. Los acuerdos adoptados obedecen única y exclusivamente a voluntad de las partes. Si dijimos cuando van donde un conciliador, si ambos se ponen de acuerdo, obedece exclusivamente a que las partes están de acuerdo. Por lo tanto, esa 2 es verdadero. ¿Este mecanismo debe tener el resultado total definitivo que impida luego a las partes de las instituciones judiciales? No, no. Pues yo me pongo de acuerdo ahora, pero mañana ya no. Pero nuevamente tendré que ir donde un conciliador. ¿No? ¿Por qué no es oficial? Porque no está interviniendo el Estado, no hay un juez. Dice, en el proceso el conciliador pondrá fórmulas de resolución que, que den solución que deben de ser siempre aceptadas por las partes. No, el conciliador no propone fórmulas. Dijimos que el conciliador simplemente instruye a las partes para que ambos se pongan de acuerdo. Él no puede decirles a ellos qué hacer. ¿Ya? Vamos al ejercicio número 3. Tanto en ámbito personal, familiar, laboral y demás, permanecer indiferente al otro cuando éste sufre diferentes burlas que dañan la autoestima a los pobres de los hijos, a la presencia de la pareja, los logros de los alumnos o a la tarea de los empleados, es una forma de maltrato. Esta es una conducta pasiva que, sin embargo, es una forma de violencia cuando se mantiene en el tiempo. ¿De qué tipo de violencia hablamos? ¿De género, físico, psicológico o económico? ¿Mm? ¿Qué tipo de violencia es? ¿Mm? La C, muy bien, es una violencia psicológica, ¿no es cierto? Cuando hay un maltrato hacia la pareja, o sea, no te pega, no te, pero te va diciendo cosas que te ponen mal, te hace sentir mal, es un tipo de maltrato, ¿no? Definitivamente, ¿no? El bullying es un tipo de maltrato, ¿no? 4. El Ministerio de Cultura declaró en la categoría patrimonial cultural de la Nación Memorial El Ojo que Llora, ubicado en el Campo de Marte, que está en Jesús María. Este es un lugar de memoria diseñada para honrar a los miles de las víctimas de conflictos armados que se dio entre los años 1980 al 2000. El reconocimiento como patrimonio en este sitio se encuentra en íntima relación con ¿qué? El Plan Nacional de Reparaciones, el proceso de reconciliación nacional, la promesa de las reformas institucionales o el reconocimiento de la Comisión de la Verdad. Y nuevamente no pusieron las respuestas acá. Qué curioso. ¿Ah? Pero bueno, a ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es el que debe ser? ¿Mm? ¿Mm? El ojo que llora. Uy, es la hora. Bueno, los tengo que dejar. Bueno, es la promesa de reformas institucionales, ¿no? Esa es la respuesta correcta. No, perdón, perdón. El proceso de reconciliación nacional. Esta es la respuesta. La respuesta es la letra B. Ahí está, la B. No me equivoqué. Ahí está. Muy bien, jóvenes, tomen captura de pantalla, ¿no? O tomen su foto. Así que nada. Bueno, es justo la hora. No debo terminar si no hay 50. Bueno, jóvenes, los tengo que dejar. Nos encontramos el próximo viernes, Dios mediante. Así que nada, un abrazo y los dejo que sigan estudiando con sus cursos, con su clase normal de lo que le venga, ¿no? Adelante. Chao, nos encontramos el próximo viernes.
Nos vemos, Luciana. Chau, chau, chau.